Ya debería avisarles cuando estamos al aire. Ya, estamos al aire. Hola compañeros, yo soy Mariel Cáceres Aros, soy estudiante de quinto y como en este conversatorio vamos a hablar sobre los estudios de la discapacidad. Voy a entrevistar a un seco en temas de psicología educacional que tiene como en los conversatorios y en los tecitos ha creado como el shot de la inclusión, el profe, el doctor Boris Villalobos para obviamente doctor en psicología. Gracias, Mariel. Muchas gracias por la presentación. Ya, profe. Partiendo, necesito que como cuente un poco sobre su carrera, como dónde estudió, qué hizo, qué ha hecho en la psicología. Ya, bueno, yo soy de Santiago, así que hice mi pregrado en la Universidad Central de Chile, una universidad privada. Hice mi magíster en la Universidad Alberto Hurtado, magíster en psicología educacional. Y por devenires de la vida, me ofrecieron la posibilidad de hacer el doctorado en la Católica Valparaíso. Así que hice mi doctorado en la Universidad Católica Valparaíso, me cambié, eh, me vine a vivir para acá y acá me quedé el año 2013. Y nada, pues fue desarrollándose como la parte más académica de mi carrera acá. Así que eso es como lo que he hecho y estudiado. Desde el pregrado, desde mi tesis de pregrado de licenciatura, siempre he incorporado el tema de la inclusión en las investigaciones. He participado en algunos, como personal técnico de algunos estudios con financiamiento del Estado, Fondesit y Fondef particularmente, y he guiado hartas tesis. Este ha sido como, mi fuerte ha sido la guía de tesis en otra universidad, no en la UPLA, en otra. El próximo semestre voy a estar guiando tesis en esta universidad. Por cierto. Y eso, pues, eso es como el resumen de lo que he estado haciendo estos años desde que salí de la U hasta ahora. O sea, profe, puede que sea mi profe de tesis. Si tomas educa, sí. Ay. Ya, profe, una otra pregunta, que Ya, creo que es como principal para poder como abrir las otras preguntas. dale. Que, ¿por qué habla de discapacidades como en plural? ¿Y por qué les dice discapacidades y no, por ejemplo, capacidades especiales o como otra forma de decir que están como inscritas socialmente? Mira, la discusión sobre si llamarlas discapacidad o discapacidades es una discusión como entre comillas abierta. Primero que todo hay que entender a qué nos referimos cuando hablamos de discapacidad, ¿ya? Yo prefiero decirlo en singular, ¿cierto? En particular, la perspectiva de los estudios de la discapacidad se basan en una declaración que hacen en el año 76-75, un conjunto de colectivos de personas con distintas condiciones médicas, desde condiciones perceptuales, sensoriales, físicas y cognitivas. Ellos se juntan y conforman algo que en inglés se llama la UPIAS, que es básicamente unión de personas con impedimentos motores y sensoriales. Y UPIAS después está compuesta por varias personas que participan del mundo académico y empiezan como a darle forma a la idea de empezar a estudiar o estudiarse a sí mismos como colectivo que enfrenta distintos desafíos cotidianos, ¿ya? Entonces ellos generan un documento o la primera versión de lo que se llama el modelo social de la discapacidad, ¿ya? El modelo social es una reacción a los modelos médicos que ponen como a la discapacidad o la diversidad funcional como una especie de tragedia personal. Y lo que hace el modelo social es distinguir dos aspectos de la experiencia de la discapacidad. Uno es el aspecto biológico, que tiene que ver con la condición personal, que se define como el impedimento o condición.
que puede estar dado por la falta de parte o todo un miembro o un funcionamiento defectuoso de alguna parte del cuerpo, por ejemplo. Y el otro aspecto, que es el aspecto social, es el aspecto de la discapacidad, que tiene que ver con una interacción negativa entre mi condición y el contexto. O dicho de otro modo, la desventaja o restricción de la actividad que se produce por la organización de la sociedad, ¿ya? Entonces, la experiencia de discapacidad, esta interacción negativa entre mi atributo, mi impedimento y el entorno, ellos definen que es una forma de opresión, ¿ya? Que está basada fundamentalmente en el funcionamiento del cuerpo. Entonces, la experiencia o el concepto que engloba estas experiencias negativas es el concepto de discapacidad. Pero lo que dice el modelo social es que en rigor las personas tienen una condición o impedimento que interactúa con el entorno. No sé si respondo bien la pregunta. Sí, profe, ¿y por qué como que se les dice así como discapacidad? Porque a veces mucha gente dice, ay, pero ¿por qué no le dicen como capacidades especiales? ¿Por qué usted encuentra que hay que como decirle discapacidades o personas en situaciones de discapacidad y no, por ejemplo, capacidad especial? Lo que pasa es que cuando nosotros consideramos el origen de los estudios de la discapacidad, el origen de los estudios de la discapacidad viene de los movimientos políticos. En este ámbito en particular de los movimientos de personas con distintas condiciones o impedimentos, ¿cierto? Que experimentan discapacidad. Entonces, en general, hay tres ámbitos de los estudios de la discapacidad o que derivan o tres maneras de entender los estudios de la discapacidad. Está el enfoque materialista, el enfoque social construccionista o construccionista social y el realista crítico. ¿Ya? El enfoque materialista deriva fundamentalmente de las perspectivas más bien materialistas marxistas, o sea, un poco de Foucault. Entonces pone el foco fundamentalmente en las barreras, en aquello que pasa fuera del individuo y que por lo tanto aquello que está fuera del individuo que no le permite participar plenamente de los distintos ámbitos sociales. Los estudios culturales o socioconstruccionistas ponen el foco en que la discapacidad es una construcción social y que por lo tanto como construcción social tienen que estudiarse los productos sociales o los discursos más que las condiciones materiales. ¿Cierto? Y el realismo crítico, que es la tercera patita que es más reciente, lo que dice es, mira, tenemos que en realidad poner foco en todo lo anterior más la interacción, como mi situación personal, mis factores individuales interactúan con el entorno o interactúan con los discursos sociales o interactúan con los productos sociales, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que cuando nosotros nos ponemos, por ejemplo, en el enfoque de situación de discapacidad en particular, lo que hacemos es despolitizar el concepto, porque lo que ocurre es que solo lo estás poniendo en el contexto sin que existan las barreras políticas de por medio. Entonces, por ejemplo, siempre que se habla de la situación de discapacidad, el ejemplo que se pone es, si un niño ciego vive en un pueblo donde, perdón, si un niño sordo vive en un pueblo donde todos hablan lenguas de señas, en el fondo no tiene discapacidad. Sí, pero si se va a vivir a una ciudad o se va a vivir al pueblo de al lado, sí va a tener esa condición, que es una interacción negativa. Entonces, no se puede restar de la diada la característica individual. Por lo tanto, cuando hablamos de situación de discapacidad, la ponemos solo en el contexto. Cuando hablamos de otros enfoques como el de diversidad funcional, lo que pasa es que ahí decimos, mira, si todos somos distintos, ¿ya? Todos tenemos distintas maneras de funcionar. Pero el problema que tiene el enfoque de diversidad funcional es que muchas veces cuando decimos eso, desconocemos el hecho de que hay gente cuyas diferencias
le generan interacciones mucho más negativas que las mías. No es lo mismo tener que usar lentes a tener que usar una silla de ruedas. No es lo mismo tener que usar un audífono a no tener el dinero, porque hay otros atributos que se cruzan, no otras características que se cruzan, para poder financiar un aparato para escuchar. Por lo tanto, eh, las, las interacciones que se producen entre las distintas características individuales son súper importantes de tener presente. Entonces, cuando hablamos de discapacidad, estamos hablando en el sentido estricto del modelo social y por lo tanto estamos hablando de la interacción negativa entre mis características personales y el contexto. Y cuando hablamos de discapacidad, estamos poniendo foco en la interacción. Hay otro factor que es importante que rescata la postura del realismo crítico y tiene que ver con el tema de la agencia personal. Tanto en el enfoque materialista como en el de construcción social, la agencia, la voluntad de las personas con distintas condiciones como que en medio desaparece, se desdibuja, como si no fueran sujetos de decisión. Y eso también es súper importante como de tener presente, ¿no? Entonces, en realidad yo en general prefiero trabajar con la idea de discapacidad porque es un concepto que retiene una posición política y rescata la noción de interacción individuo-contexto. Y profe, usted como no, como, ¿por qué estudió esto, como la discapacidad y no, por ejemplo, otro tema? ¿Por qué le llamó la atención? La historia de, la larga historia de, no, cuando yo hice mi tesis en la U, hola Sandra, cuando yo hice mi tesis en la U, estaba en ese momento en que uno toma la decisión del tema, entonces tuve una primera reunión con mi tutor y le digo, voy a hacer mi tesis sobre la exclusión. Entonces mi tutor me dice, ya, ¿y qué hay leído sobre exclusión? No mucho, ya ponte a leer, me dijo. Entonces me puse a leer. Por eso yo siempre les digo que tienen que leer mucho. De ahí viene. Entonces me puse a leer y ahí estaba leyendo y me encontré con la idea de inclusión, ¿cierto? Entonces, la inclusión fue un concepto que me acompañó en mi tesis de pregrado como en mi tesis de magíster. Estuve hablando mucho rato sí, toman muchos sorbitos y voy a decir muchas veces inclusión. Eh, Me acompañó durante mi tesis de pregrado y de magíster, pero llegué a cuando llegué al doctorado, eh, empecé a revisar otros marcos. Y en un ramo del doctorado como que estaba buscando, leyendo algunas ideas. Yo no he estado nunca muy conforme con la noción de inclusión que la gente suele utilizar de manera más laxa. Entonces dije, no, necesito entender esto un poco más. Y de repente estaba leyendo cosas y me encontré con un autor que se llama Tom Shakespeare, Tom William Shakespeare. Y sí, igual que escribió Romeo y Julieta. Y me empiezo a encontrar con el planteamiento de los estudios de la discapacidad, es decir, de los estudios de estas dinámicas. Y dentro de estas ideas lo que se va planteando es precisamente algunas nociones que yo compartía mucho, pero que no les había podido poner nombre. Eh, pero creo que la pregunta que me hiciste era un poco anterior a esto, pero voy a llegar ahí. Entonces ahí como que me enamoré un poquito de la discapacidad y hice algo bien patudo, pero que siempre le recomiendo a todo el mundo hacer. Le escribí a Tom Shakespeare, le mandé un mail y le dije, Tom, me interesa esto, pero no tengo idea por dónde entrarle. Y Tom Shakespeare me dice, mira, consíguete este libro y consíguete este otro libro. Y esos son como los dos libros que te van a ayudar a abrirte camino con esto. Esos libros son, lamentablemente, mucha de la literatura sobre estudios de la discapacidad está en inglés, pero ahí primero fue el manual de
la discapacidad de Routledge, que lo puedo poner en el chat por mientras. Ya. Es el Routledge Disability Studies Handbook. Ese es uno. Y el otro es el Disability Rights and Wrongs. Esos son como los dos libros con los que yo empecé como a revisar mucho sobre el tema de estudios de la discapacidad y empecé a cachar además que muchos de los autores que suelen estar citados en temas de inclusión en español son autores del contexto de estudios de la discapacidad. Eh, entonces ahí como que me metí en el tema. ¿Por qué me puse a estudiar discapacidad? Me preguntó la María. Yo creo que ahora voy a abordar la pregunta de verdad. Eh, Me llamaba mucho la atención en pregrado el hecho de que, y me pasó también porque tuve muchos como entre primos y hermanos que constantemente se veían como excluidos de lo educativo, ya fuera por normativas, ya fuera por relaciones particulares con los profes y todo. Entonces empecé a pensar y empecé a decir, ya, pero ¿por qué? ¿Por qué las escuelas como que empujan a los estudiantes a salirse? ¿Por qué les marginan del proceso, ¿cachai? ¿Qué hay detrás de eso? Y a medida que fui leyendo, empecé a darme cuenta de que los y las estudiantes con necesidades educativas especiales, eh, ya sean derivadas de discapacidad o no, siempre se ven como, o sea, están en riesgo de marginación. Y ahí dije así como, ya, pues, para entender por qué la escuela margina, vámonos al extremo, pues. Empecemos a estudiar a los que están más en riesgo. Y ahí me puse a leer, a revisar de necesidades especiales y los programas de integración escolar en Chile, que era como el mecanismo. Yo no tenía idea que eso existía, yo lo descubrí como, insisto, haciendo la tesis. ¿Ya? Y es más, hice mi práctica profesional en el programa de inclusión de UNESCO. Yo hice la práctica en UNESCO, en el programa de educación inclusiva, que tenía oficina en Santiago en ese tiempo. Y seguí metido en temas de inclusión de ahí, pues, y de repente, como cuando empecé el magíster, dije, bueno, no voy a soltar esto, pues es como el tema de la vida, ¿no? Y eso avanzó un poco más el tema, tomó un poco más de forma, ahí indagué un poco las actitudes de los profes. En ese tiempo yo estaba más como en la ola de los estudios culturales, estaba así como tratando de decir, bueno, si estaba en el rollo del producto social y todo. Y terminé la tesis y dije, no, pues esto no me alcanza, como que necesito entender más este tema. Y ahí fue cuando avancé a la tesis doctoral. Y mi supuesto en ese tiempo era que en la medida que los estudiantes sean señalados como distintos, en la medida que los estudiantes sean señalados como distintos, es más probable que como que se relacionen. Bueno, es que en realidad no pasó así, voy a contar la verdad. Cuando yo postulé al doctorado, cuando yo mandé mi proyecto de investigación al doctorado, yo tenía una idea que era distinta, muy distinta a lo que terminé haciendo. Pero cuando me invitaron a participar del doctorado, sí, yo había postulado por razones distintas, no tomé mi opción, quedé en el programa, pero no tomé la opción de tomar el programa. Y al año siguiente me llamaron y me dijeron, mira, ¿sabéis qué? Estamos interesados en que puedas tomar el programa, no sé qué, tenemos algunos beneficios que podemos ofrecerte. Lo único que tendríamos que pedirte es que ojalá tu tema de investigación lo puedas orientar hacia convivencia escolar. Y ahí dije, ya, ¿cómo hago esto? No lo sé, pero lo hice, lo logré. Entonces, mi idea era que los estudiantes que son referidos como diagnosticados distintos pueden tener experiencias muy distintas con sus pares, experiencias sociales, ¿cachai? Como que pueden ser socialmente, el concepto en rigor es segregación, pueden ser segregados de los juegos, de las tareas, de distintas cosas, ¿cierto? Entonces, adapté el proyecto para allá. Y eso fue un poco lo que terminé haciendo con la tesis doctoral. Pero redondeando tu pregunta, quería estudiar esto porque quería entender por qué las escuelas tiran para afuera a sus estudiantes. Y encontré como que me empecé a meter en esta línea en particular.
Aquí es mi papelito de preguntas. Profe, yo encuentro que esta igual ya la respondió un poco, pero igual me gustaría que profundizara más, que es Ya, démosle. interesante este tema. Pero, ¿qué diferencias hay entre los estudios como los que ustedes hablan con los otros estudios que hablan de discapacidad? Mira, en general tú podés hablar de, hay varias posiciones para hablar de discapacidad. El problema es la postura ético-política. No, no sé si es el problema, la distinción es la postura ético-política. Porque en general desde los estudios de la discapacidad, uno de los focos es poder identificar las barreras que impiden que las personas hagan pleno uso de sus derechos y desarticularlas. Entonces, la idea de los estudios de la discapacidad es identificar los mecanismos que sostienen esa interacción negativa individuo-contexto y minimizarlos o desarticularlos lo más posible. Nosotros nos podemos encontrar con otras aproximaciones de la discapacidad, pero que suelen venir de enfoques más bien médicos, médicos individualizantes, ¿no? Como que entender la discapacidad o la experiencia de discapacidad de las personas en función de cuántos hay o su inserción social, pero en el fondo nosotros podemos tener un estudio que no se cuestione nada, que sea solamente descriptivo. Uno de los enfoques, una de las bases de los estudios de la discapacidad es precisamente cuestionar los mecanismos que sostienen la exclusión de las personas con distintas condiciones funcionales, ¿no? Entonces eso es yo creo que lo que, como que el núcleo de la idea de los estudios de la discapacidad es el cuestionamiento ético-político y la comprensión de la discapacidad como una forma particular de opresión. Por lo tanto, la posición de los estudios de la discapacidad es en contra de la opresión también. No, no son políticamente neutros los estudios de la discapacidad. Tenemos miradas como médicas, como más desde lo biomédico, que pueden estudiar la discapacidad, pero como en términos de salud. Y tenemos miradas que pueden estudiar la discapacidad desde solamente quedarse en describir. Eso yo creo que son las distinciones más importantes. Ya, profe, la otra pregunta, ¿cómo estos estudios cambian la mirada sobre la discapacidad? Pero como que yo quiero que se vea en Chile, porque como usted dijo recién, como la mayoría de las cosas están en inglés, como en Latinoamérica no se habla tanto de esto, y si se habla, como que hablan como de los autores que puso recién. Así, ¿cómo hacer que esto como que llegue a Chile? Hay un autor, primero que todo hay un autor que se llama John Gresh, que lo puse aquí, que tiene una revista que se llama Discapacidad, Discapacidad y el Sur Global. ¿Ya? John Gresh es un autor que viene de la isla de Malta, que es una isla chiquitita del Mediterráneo, y él estudia una idea que se llama, que esto sí lo pueden pillar, que los compañeros de terapia ocupacional lo pueden ver más, rehabilitación basada en la comunidad. En un texto que se llama así, John Gresh, pero además está la revista, ¿cierto? Entonces, John Gresh y la revista Discapacidad y el Sur Global es uno de los como insumos que hay de estudios de la discapacidad en español, castellano, ¿cierto? ¿Cómo entrar para los estudios de la discapacidad en Chile? Mira, la única manera es como haciéndolo. La primera cátedra, como el primer curso que fue en optativo que se crea en Leeds, en la Universidad de Leeds en Reino Unido, se creó en el 78, que se llama Estudios de la Discapacidad. Esa fue la primera cátedra que hubo, que la dictaba un autor que sigue estando vigente en Estudios de la Discapacidad, para que no es que yo tenga así como una obsesión con aprender todo lo que pueda sobre las cosas, pero Finkelstein, que ahí lo puse, es uno de los primeros autores que inicia la formación en estudios de la discapacidad.
Ahora, hay dos cosas súper importantes. La primera es que en algunas posturas de estudios de la discapacidad no quieren ni enterarse que desde la psicología nos involucremos con los estudios de la discapacidad. Y por otro lado, los países en general, los países del sur global, eso significa todo el hemisferio sur, tenemos poco de estudios de la discapacidad, excepto Australia. Australia es como la cuna de los estudios de la discapacidad en el sur global. Eh, yo voy a decir algo que va a sonar súper, súper así como sobrado, pero no me interesa sobrarme al respecto. Hasta ahora la única persona que yo sé que ha hablado de estudios de la discapacidad o se ha metido en estudios de la discapacidad o tiene como textos respecto de estudios de la discapacidad, bueno, texto, mi tesis y algunos artículos que como que agarran algunos conceptos, soy yo. Suena así como, pero es porque en el fondo tiene que empezar en alguna parte. Y hace un par de años atrás vino John Gresh y estuvimos en un seminario con él. Y obvio que antes del seminario conversamos varias veces y nos encontramos y todo, de hecho, como que así, vicisitudes de la vida. A John Gresh lo habían invitado a un seminario en la Católica de Valpo cuando yo estaba haciendo el doctorado y no había nadie que lo fuera a buscar al terminal. Entonces me dicen así como, oye, ¿podía ir a buscar a John Gresh? Y dije, ya vamos, pues si total, escribe en la línea de estudio de la discapacidad, conversemos un rato. Íbamos caminando por Valpo y empezamos a hablar de estudios de la discapacidad. Y como que de repente el John Gresh me mira y me dice, ya, pero dime una, porque él habla muy fluidamente español. Dice, ya, pero dime una cosa. ¿Cuál es tu postura en los estudios de la discapacidad? Y la tercera, el realismo crítico, es súper impopular, porque le dice a las dos anteriores que tienen más peso histórico, mira, no están pensándolo bien. Entonces ya dije, ya, aquí se acabó la amistad, John Gresh no va a volver a hablarme nunca más, no me va a querer nunca. Y le dije, no, yo realismo crítico. Y John Gresh me dice, ya, somos amigos entonces. También se posiciona desde el realismo crítico. Así que nos tomamos las manos, hicimos un círculo así como que anduvimos. Pues ahí en 12 de febrero con Chacabuco, en la mitad, en la esquina, dando vueltas de la mano. Y bueno, después, tiempo después volvió el John Grech, hicimos sí, fue un pacto de amistad. Hicimos un seminario sobre los temas de inclusión en la escuela. Él presentó algunas ideas, yo también presenté algunas ideas y en un minuto como que le preguntaron esto mismo, pues cómo hablamos de estudios de la discapacidad en Chile. Y él dijo así como, mira, en este momento de todas las personas en Chile la persona que más sabe de estudios de la discapacidad es Boris. Y yo miré así como buscando dónde estaba ese Boris del que estaba hablando, porque uno también siempre siente que no sabe nada. Y no, eso también, también es una de las razones de por qué hacer este conversatorio, es porque yo nunca he hablado de estudios de la discapacidad. Esta es la primera vez que hablo exclusivamente de estudios de la discapacidad. Entonces, hay que necesariamente difundir más la idea de los estudios de la discapacidad, hay que darle más forma, más... Tengo algunas compañeras, o sea, ex compañeras, personas que están terminando su doctorado ahora, por ejemplo, en la Católica de Valparaíso, que se han aproximado a la noción de discapacidad y con las que hemos compartido algunas ideas, y ahí citan a otras autoras, ¿ya? Por ejemplo, hay una autora que es australiana, que se llama Helen Mikocha, que está en los estudios de la discapacidad y el trabajo, ¿ya? Voy a poner los nombres aquí de todas las personas que diga, porque si las quieren buscar, ¿ya? Una de ellas es Karen Soldatic, y la otra persona es Helen Mikoya. ¿Ya? Los dos nombres de la chiquilla, la autora. Y ella, como mi compañera está en el tema del trabajo, pues, de discapacidad intelectual y trabajo, entonces se ha empezado a encontrar con los estudios de la discapacidad y los iba incorporando de a poco. Entonces, la medida en que podamos, porque además hay que vencer ciertas resistencias en Chile para hablar de discapacidad, porque es como un tema del que hablamos poco y si hablamos de él, hablamos como con penita, ¿sí? Como que es un tema en el que no nos podemos meter, pues es un tema que es medio tabú, porque además, bueno, esto ya es parte de mis bolones míos,
pero también porque tenemos un discurso muy puesto en la caridad cuando hablamos de la discapacidad, como que nos pensamos la discapacidad como una tragedia personal y por lo tanto, pobrecita persona. Ojo con la Teletón, ahí quiero detenerme en algo, tenemos que separar la campaña de los centros, ¿ya? La campaña de Teletón lamentablemente la hacen publicistas y van a usar recursos que tengan que usar para conmover, pero tenemos que mirar también que los centros de Teletón son una respuesta ante la ausencia de políticas públicas que responden. Pero además, en un Estado descentralizado y desestructurado como Chile, la capacidad para responder a las necesidades de las personas con discapacidad en términos de habilitación y rehabilitación son muy pocas. Entonces, yo creo que hay que separar lamentablemente la campaña de Teletón del trabajo de los centros de Teletón, ¿sí? Y obvio que la campaña tiene que recurrir a cosas y tiene cosas súper cuestionables. Yo no estoy diciendo así como que los comerciales de Soprole para la Teletón son lo mejor del mundo. Dije Soprole, perdón. Pero eso es un elemento a indagar, por ejemplo. Esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué la Teletón subsiste en un sistema que se supone que no debería subsistir? Y el enfoque de Teletón, y en Teletón y los terapeutas ocupacionales, insisto, cachan harto de estos temas de inclusión. Cachan harto el tema de, como por ejemplo, uno de los focos de los estudios de la discapacidad es la vida independiente, que es garantizar a las personas con discapacidad la posibilidad de vivir autónomamente. Eh, pero es que no es solo ojo, insisto ahí, un comentario de la Javi, no es solo la campaña, ¿sí? La Teletón se hace anualmente, excepto los años que no hay, ¿cómo se llama? Que hay elecciones. Este año se hizo una cosa muy rara de Teletón, pero bueno, pero no podéis atribuirle a la Teletón el hecho de cómo nos pensamos. Imagínense el discurso público que tenemos en general para hacia las personas con discapacidad. Siempre hablamos de las personas en diminutivo, cojito, cieguito, mudito, enfermito, ¿sí? Y nos da penita decir ciego, como que decimos ciego y es terrible, como, ¿por qué estás diciendo así? ¿Cachai? Entonces, ojo, porque hay un aprendizaje histórico respecto de cómo entendemos las condiciones particulares de las personas, ¿ya? Yo no la atribuiría solo a Teletón, sino que creo que la Teletón es un síntoma de algo que está anterior a ella. Y que los publicistas piensen que esa es la manera efectiva de generar aporte, viene de una cultura que está muy detrás de esa campaña. Esa campaña es un síntoma, ¿sí? Buenas tardes. ¿Ya? Y se me olvidó cuál era la pregunta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eh, Publicar más, hablar más de estudios de la discapacidad, eh, presentar un poco más de resistencia a ciertos discursos dominantes sobre discapacidad. Eso tenemos que hacer. Aliarnos más con los colectivos. Yo tengo una deuda ahí con empezar a aliarme con colectivos de madres, padres, personas que estén en la escuela. Pero es para cerrar la pregunta. Profe, y por ejemplo, todo lo que me acaba de decir, ¿cómo lo bajamos a la práctica? Y como también contextualizado a Chile, ¿cómo lo hacemos en Chile? Bajar esos estudios a nuestra realidad, como usted dijo, tan compleja. Mira, yo creo que hay dos cosas que están muy definidas y muy bonitamente definidas, no sé si bonitamente es una palabra, pero si no la acabo de inventar, muy bonitamente definidas en la literatura. Uno tiene que ver con el concepto de aptismo y el otro tiene que ver con el concepto de apto nacionalismo. Lo voy a escribir. ¿Ya? Uno es el aptismo y otro es el apto nacionalismo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué significa esto? Son dos como fenómenos que están descritos en la literatura de los estudios de la discapacidad. El aptismo es la actitud que devalúa el funcionamiento corporal anormal
o no considerado normal, ¿cierto? Entonces, el aptismo es la actitud por la cual yo considero que las personas que no tienen un funcionamiento llamado normal son enfermos, psicópatas o tienen alguna condición que debiese causar rechazo, ¿cierto? Y por otro lado, el aptonacionalismo tiene que ver con el hecho de que las adaptaciones para las personas con cualquier condición o impedimento son hechas por personas que no tienen ninguna condición o impedimento y se consideran el estándar mínimo de inclusión. Por ejemplo, las rampas. ¿No? El edificio tiene rampas, es inclusivo. Palmadita en la espalda y todo. ¿Sí? De ejemplo, miremos la rampa que hay entre el patio de la UPLA del primer edificio y la rampa de la muerte. Sí, sí, esa rampa de la muerte. Eso es un... Pero además, ojo con el estándar. Cuando hablamos de discapacidad, ¿cuál es el primer símbolo que se usa? ¿El de la cruz o no? ¿No? Cuando tú marcáis la silla de ruedas. ¿Okay? Ah, ¿Por qué la ya. silla de ruedas? Sí, la cruz de Malta es para marcar los usos. Sí, tenéis razón, también está asociado. La silla de ruedas porque las condiciones, las discapacidades, perdón, las condiciones asociadas a movilidad son las más fáciles de incluir, porque solo requieren ajustes estructurales. ¿Cachai? Entonces, eso es aptonacionalismo. Entonces, nosotros podemos entrar en el contexto en Chile a indagar sobre aptismo y podemos estudiarlo en distintas cosas. El aptismo, por ejemplo, en el discurso coloquial, cuando hablamos con disminutivos, estamos devaluando a las personas que no funcionan como esperamos que funcionen las personas, ¿cierto? Por otro lado, cuando nosotros podemos ver el aptismo, cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros decimos que Piñera es psicópata, es un aptismo, porque tiene un funcionamiento que nosotros no esperamos que sea normal, por lo tanto, le etiquetamos una condición de salud mental. ¿Sí? Nadie está libre de esto. Nosotros hemos aprendido a ser aptistas. Profe, ¿Sí? y ahí encuentro yo como que lo que hacen con Piñera o por ejemplo con Pradena es como echarle la culpa a esta enfermedad, como toda la culpa de sus hechos, como de todos sus delitos, es como echémosle la culpa a eso, porque no es como que él esté normal, sino que es una persona enferma, entonces por eso lo hizo. Mira, sin necesidad de referirme particularmente al violador de Martín Pradena, también hay que entender que cuando nosotros, eso también es porque hemos aprendido que la causa de la conducta de las personas está en su interior y no en el entorno. ¿Cachai? Pradena es el producto de un entorno particular que facilita que podríamos decir ya, el patriarcado, ¿cierto? Pero el patriarcado es una cosa muy grande, po. ¿Cómo se manifiesta el patriarcado en ese espacio? ¿Cierto? Entonces, como no podemos encontrar una relación directa, ponemos la responsabilidad en el sujeto y por lo tanto le ponemos la etiqueta de salud mental inmediatamente y por lo tanto, pero ojo, que si Martín Pradena resultara ser un psicópata así como evaluado en su psiquiátricamente, sería exculpado. Podría ser hasta no enjuiciable. Entonces no nos conviene promover el discurso de que el comportamiento aberrante radica en el interior de las personas. Y eso también es otra forma de aptismo. Hemos aprendido que las razones de la mala conducta son médicas. Porque si tiene juicio de realidad alterado, no puede responder o hacerse cargo de su propia conducta. Mano, dale, Dani. Vamos a tener que abrir las preguntas, parece. Perdón. Lo cierto es que me entró una duda porque si se le diagnosticara psicopatía, yo entiendo que la psicopatía no es razón para no condenarlo, porque por lo que yo entiendo, cuando a alguien se le hace un diagnóstico,
los diagnósticos para tal vez llevar a alguien a un psiquiátrico o considerarlo como no condenable son cuando la persona no es capaz de discernir la realidad de lo que pasa en la realidad y lo que ve en su mente, y la psicopatía no hace eso, po. Los psicópatas son conscientes de que del bien y el mal y de como los roles sociales de lo que está bien y lo que está mal, entonces por eso me Ojo, causó duda. es que depende. Cuando nosotros, es que muchas de las cosas que están como en el DSM, hay un rango, ¿cierto? No es hay un continuo y hay muchas personas que en la psicopatía podrían alegar juicio alterado de realidad, que escucharon voces, que no sé, pues hay un montón de factores. Entonces, abrir la arista de la salud mental puede generar que esta persona se libre del juicio. ¿Cachai? Entonces, no es un argumento decir que está loco o que es un sociópata o no sé qué. ¿Sí? Por eso, o sea, yo no soy experto ni en clínica ni en derecho, pero lo único que quiero decir es que cuando nosotros hacemos esto de decir está loco, es un psicópata, es disfuncional, lo que estamos haciendo es replicar un discurso biomédico, es actismo. Cuando la gente no se porta como esperamos, entonces está enferma. Y otro montón de cosas en dichos populares, ¿cachai? Así como, mira, tu argumento tiene una pata coja. Oye, que soy sordo. Ah, nos está pegando el Alzheimer. Aptismo. Todas esas cosas son aptismos, cuando nos burlamos de las condiciones distintas, etc. Y el apto nacionalismo es otra cosa que tenemos que estudiar en términos de cómo la política pública pretende responder a las personas con diversidad de condiciones. ¿Cachai? A partir de la ley 20.422, la ley de inclusión de personas con discapacidad, hay distintos organismos públicos que se van obligados a responder, pero no incorporan protocolos especiales. Por ejemplo, hace un par de semanas una compañera, o sea, no hace un par de semanas, un par de días, una compañera me preguntó si es que había algún programa de Sename focalizado en niños con discapacidad cognitiva para poder hacer el proceso en caso de abuso. Y no lo hay, po. Ahí cada centro al que estos niños acuden tiene que tener los recursos que tenga que tener nomás, pero el Estado no responde, porque el Estado terceriza la política pública, etc. Entonces nosotros podríamos ver cómo la respuesta de la política pública es una respuesta actonacionalista. No, pues si hicimos un protocolo. No, pues si hay un documento. No, pues si ya les dijimos. ¿Sí? Entonces, dos cosas que podemos mirar es eso, aptismo y actonacionalismo. Son dos como en el contexto en Chile. Para cerrar la pregunta a María. Yo igual quería decirle algo a la compañera, a Daniela, que me acuerdo que la profe Alejandra Corralán, la siento, nos dijo, me acuerdo como en primero o en segundo, que como las personas nunca eran totalidades, no eran como el DSM-5, que no, por ejemplo, nunca iba, como que era muy difícil encontrar una persona que tenga, no sé, todas las categorías, sino que las personas éramos como ambivalentes, nunca era nadie como 100% DSM-5, entonces es como las personas se mueven entre eso. Sí, Y no somos muy raras. Y también quería como decirles que si tienen alguna pregunta por el chat, por mientras se inspiran para preguntar, voy a leer lo que puso Belén Alejandra, que dice, igual esto que no aceptemos que las personas con esas actitudes no estén cerca, perdón, profe, es que estoy ciega. Espérenme, que la luz me mueve. Ahora sí. Dice, igual eso hace que no aceptemos que las personas con esas actitudes no estén cerca en nuestro entorno. Después dice la Dani recién respondió y dijo, sí entiendo eso, pero me parecía re chaya que lo deje libre por un diagnóstico de psicopatía en particular. Es que así son las leyes en este país. Sí, no, profe. Oye, la Paula dice que te escucha con eco. Es que puede ser, Paula, que tengas que bajar el volumen de tu compu, porque puede estar como retroalimentando el micrófono. Eso, No, Paula. Ya. Daniela Gatica también hizo un comentario. no veo. ¿Lo veo yo? Que No no. lo veo.
Pero niña, ponte tus lentes, po. Es que Ya. tengo lentes de contacto, profe. Ah, perfecto. Acostumbrando a ellos. Perfecto. Daniela Gatica dijo, es que no se puede reducir a una persona a los criterios de ningún manual. Mis 2 pesitos. Sí, po, eso es con lo que estamos diciendo, porque en realidad esto... Yo no digo, ojo ahí, porque también es discutible el tema del diagnóstico, pero en general, como dice la Mariel y como dijo la Ale en su momento, en su sabiduría de Alejandra Corbalán, no es posible reducir a las personas a los diagnósticos. Pues eso es como tratar de meter un cuadrado en un círculo. La gente tiene algunos atributos que caben en esta categoría y otros no. Pero el tema es que no podemos culpar al diagnóstico por lo que se hace con las personas, porque los diagnósticos no hacen nada. Son las personas las que reaccionan a los diagnósticos y toman decisiones y todo lo demás. Y en algunos casos, el diagnóstico lo que permite es que las personas puedan entender qué es lo que pasa con ellas. Hay muchos casos, sobre todo en salud mental, en que la gente cuando recibe un diagnóstico, al fin entiende por qué es como es. Y eso es heavy metal, ¿cachai? Entonces no podemos decir, ¡ay, el diagnóstico es súper malo! Porque en el fondo el diagnóstico no es súper malo. Es lo que hacemos con el diagnóstico lo que puede ser súper malo. ¿Sí? Eso no más quería decir. Daniela Gatica dice, y también les ayuda a comprender de dónde proviene. Y pues, usted también siempre lo dice, y también la profe Marlene siempre dicen que es importante como la etiqueta y qué uno hace con eso. Por ejemplo, si elaboras un informe, ese informe puede ser mucho más dañino que cualquier otra cosa. Pues. O sea, pensemos en el contexto educativo, como que el problema de los programas de integración escolar o que se diagnostica a los cabros es que los informes se emiten en lenguaje psicológico y no en lenguaje pedagógico, por lo tanto, los profes no pueden tomar decisiones porque no son capaces de traducir la información. Y ese no es un problema de los profes, es de quienes hacemos esos informes para hacerlos comprensibles. Entonces, algo que los psicólogos que queremos dedicarnos a lo educacional tenemos que hacer es aprender todo lo posible sobre educación para comunicarnos de igual a igual con los profes. Pero eso también es algo que debiésemos estudiar, por el tema de los saberes y los lenguajes, desde donde nos comunicamos. Porque una de las condiciones necesarias para la inclusión en cualquier espacio es la colaboración entre los actores. Entonces, a veces nuestra posición técnico-teórica imposibilita la colaboración. Y otras cosas más. ¿Alguien tiene una pregunta, algo que hacer? O sea, como que no estaba acostumbrada a esto, profe, como a yo tener la cámara prendida. Así que siento que es como hablarle a la nada. Bienvenida al otro lado. Profe, y como una pregunta ya más como personal, ¿cómo usted hizo para conseguir el correo de este Tom William Shakespeare? ¿Cómo lo hizo? Lo googleé, y ahí caché, ya, al tiro voy Belén, con la pregunta. Googleé el correo y me encontré con un par de correos y lo que hice fue ver cuál era como... Lo que pasa es que en general las universidades como más como grandotas, lo que tienen es un perfil con los profes de planta y están las publicaciones en un solo lugar. Entonces tuve que ver en cuál de los dos perfiles estaban las publicaciones más recientes y ahí asumí que era el lugar donde estaba trabajando ahora. Y ahí escribí y resultó. Ya, Belén había preguntado algo. ¿La leo o lo...? Ya. Dale, dale. Dice, Mariana Alejandra, ¿ha podido ver estas teorías o conocimientos aplicados a la práctica? Mira, en general, si uno mira, se ven en la práctica, pero no necesariamente en las políticas públicas en Chile. En Chile no. Pero, por ejemplo, si uno mira, lo que pasa es que aquí hay algo que quiero señalar. En general, lo que hace la teoría es ponerle nombre a la experiencia, pero hay cosas que ya están pasando independiente de que los estudios de la discapacidad existan o no. Por ejemplo, los colectivos de personas con discapacidad existen.
Hace un par de años atrás tuvimos la visita de la gente de Locos por Nuestros Derechos, que son personas que promueven los derechos de personas con distintas condiciones de salud mental. Está en el público participando una representante de la Casa de los Peces, que es un colectivo o es una fundación que trabaja con personas con niños y niñas con distintas condiciones. Entonces, lo primero que quiero decir es que en Chile, en términos de políticas públicas, no se ve mucho. Y se ven muchos malos entendidos. En Chile estamos en un momento de política híbrida, como que eso es algo que yo llamo el simulacro de inclusión. Tenemos un discurso de inclusión, hablamos de inclusión como si estuviera pasando, pero en realidad no está pasando, sino que lo que está pasando es que tenemos muchas prácticas que son de integración, que son prácticas biomédicas, que son prácticas centradas en el diagnóstico, en el tratamiento y la intervención, y no en el trabajo colectivo, grupal, etc. ¿Ya? En otros lugares sí lo he visto. El texto de John Grech que les dejé más arriba, el de rehabilitación basada en la comunidad, es una como mirada más práctica a el trabajo comunitario en la rehabilitación de personas con distintas condiciones funcionales. En general, las políticas de vida independiente en Europa también funcionan en esa línea, y Canadá tiene varios ajustes bien interesantes. Ya, Finlandia, que es como todos queremos ser Finlandia, ¿sí? Altos rubios y ganar como 3 veces el PIB de Chile en un mes. Pero Finlandia incorpora las políticas de inclusión desde la base del sistema educativo en términos de no etiquetar, clasificar o distribuir con ciertos sesgos las escuelas. Pero por otro lado hay políticas que no funcionan tan bien y también en países europeos, lo comentábamos en la tarde en la clase de Quanti, pasa por ejemplo en España y en la mayoría de los Países Bajos como que todavía subsiste en el discurso de la política pública una mirada muy médico-asistencial, ¿ya? Pero esto, Belén, Alejandra, se puede ver de distintas maneras y en distintos como funcionales, que no son solo de la política pública, sino también son respuestas espontáneas de los entornos. Rehabilitación basada en la comunidad es parte de un estudio que hizo John Grech con comunidades rurales en Costa Rica, en Guatemala, y trabajaba con comunidades metidas en la selva en Guatemala para desarrollar junto a la comunidad mecanismos de rehabilitación, ¿ya? Y es bien bonito porque van haciendo como estudios de casos, de cómo distintos pueblos resuelven conseguir el transporte a los centros de rehabilitación de las personas, los traslados, las estadías, cómo el pueblo se adapta para que los distintos habitantes puedan moverse independientemente a través de esto. Entonces es bien bonito ese, rehabilitación basada en la comunidad. Profe, y estaba pensando como un consejo práctico que podamos hacer nosotros, como estudiantes, como desde la práctica, ¿qué podemos hacer? Obviamente, no sé, pues, no todos nos queremos dedicar, no sé, pues, a la educacional, pero ¿qué podemos hacer como para ir cambiando esta mirada? Mira, no es sencillo, no es sencillo como abordar el tema en términos del trabajo personal, porque implica resignificar muchas cosas, ¿sí? Mi consejo como más práctico es que monitoreemos cómo hablamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las personas no tienen discapacidad, las personas tienen una condición. Pasa que cuando esa condición interactúa negativamente es una discapacidad. Entonces nosotros evaluamos eso en un entorno en particular, por ejemplo en la UPLA. La UPLA, el acceso principal. Pensemos en el edificio de Casa Central, cuando alguien en silla de ruedas tiene que asistir, tiene que entrar por el 1, esperar a que le abran el ascensor, subir y ahí tiene acceso al edificio. Entonces,
Yo creo que es la vigilancia epistemológica, que es algo que hemos como hablado en otras instancias, quizás más en clase, que es cómo nosotros vamos vigilando lo que hablamos, cómo lo hablamos, cómo decimos, cómo definimos, y también ir como leyendo. Y yo creo que es súper importante, y esto yo también es algo que aprendí en la vida. Yo hace un par de años atrás trabajé en la Católica de Santiago, era monitor en un programa que es el programa de inclusión de alumnos con necesidades especiales, y les enseñaba a usar SPSS a estudiantes con discapacidad visual. Y yo tenía, perdón, con alguna condición de sensorial visual, ¿cierto? Entonces yo tenía muchas expectativas respecto a cómo iba a ser la cosa, y de repente me voy encontrando con que los grados y formas de la condición eran muy distintos. Por lo tanto, tenía que individualizar el material porque efectivamente se podían trabajar de maneras muy distintas con cada uno y cada una de estos estudiantes. Entonces, en algún momento como que me sorprendí preguntándole a uno de los estudiantes, ya, de no veo nada, a puedo ver ciertas cosas. ¿Dónde estáis? Explícame, porque de verdad yo necesito entender. Y eso así como visto desde las personas que no tenemos ninguna condición, es como, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre preguntar eso? No le preguntes a la gente lo que tiene. Pero los estudiantes con los que yo trabajaba, como que muy relajadamente me explicaban, me decían, mira, lo que pasa es que yo, por ejemplo, veo de la mitad del ojo hacia afuera, entonces por eso miro de lado la pantalla. ¿Cachai? Había otra persona que me decía, me tengo que acercar mucho a la pantalla y puedo ver, tengo que tener un macrotipo, es decir, una letra tamaño 16 o más, ¿cachai? Ya, y otros me decían, sabes que yo no veo nada, pero tengo el tacto muy desarrollado, entonces trabajábamos todos los dibujos de estadística de gráficos y cosas, los trabajábamos con las manos, como que usaban la curva normal, la dibujábamos, explicábamos dónde estaba la media, entonces fuimos adecuando el material a eso. Pero yo creo que una cosa muy importante es que cuando ustedes se enfrenten al trabajo con personas con distintas condiciones, les pregunten lo que necesiten saber, ¿sí? Eso. Yo creo que eso es lo primero, preguntarle a la gente cómo abordar las cosas. Hay un comentario, pregunta. ¿Lo leo Sí, yo? ¿O lo bueno, leo? Ya. entonces, Anita Carrasco. Profe, tengo una opinión con respecto a la forma de referirnos a la discapacidad, poniendo como foco el lenguaje, que fue la primera o segunda pregunta que respondió. Creo que la forma que nos referimos a las cosas va creando una forma de ver el mundo, no solo en uno mismo, sino que en los demás también. Personalmente no sabía la distinción ético-política de la discapacidad y diversidad funcional, ahora me quedó claro. Pero mi reflexión va dirigida a las personas que no saben de este tema. ¿No cree que es mejor hablar una terminología que pueda cambiar la visión de las personas normales frente a las personas que tienen capacidades diferentes y no saben la distinción? ¿Se entiende? Mira, Anita, sí se entiende. Pero ¿sabéis qué me pasa a mí en lo personal? Es que yo creo que hay algunas posiciones ético-políticas desde los estudios de la discapacidad que se han planteado esta pregunta, y al plantearse esta pregunta, la discusión es del valor político de ceder en el lenguaje. ¿Cachai? Como reapropiarse de los conceptos creo que es súper importante. Y ahí yo creo que cuando una persona que no conoce esta distinción te empieza a hablar de discapacidad, lo primero que uno debería hacer es decirle, ya, pero a ver, ¿qué estáis entendiendo por discapacidad? ¿O qué estáis entendiendo por impedimento? Y aprovechar esas instancias, que son instancias conversacionales, chiquitas quizás, para poder plantear esta distinción. Hay un libro que existe, pero al que nunca le podía echar mano, que está en inglés, se llama Stare o mirada, que es esta mirada como que te pegan en la calle, ¿cierto? Entonces, una autora de los estudios de la discapacidad hace un estudio cualitativo de la experiencia de las personas con funcionalidades como con condiciones notorias en la calle.
Entonces les pregunta, ¿cómo te vivís tú que la gente te mire en la calle? Y la gente le dice así como, mira, ¿sabéis qué? Al principio me da un montón de pena como que la gente me mirara en la calle, y hoy en día como que de alguna manera también me la banco. Entonces había gente que decía, mira, a mí me gusta asustar a los cabros chicos. Cuando veo que un cabro chico me está mirando, como que lo asusto. Hay gente que devuelve la mirada, que como que cuando cacho que alguien me está mirando, lo miro fijo de vuelta, para que vea lo que se siente. Y hay miradas, hay gente que le pregunto en la calle, ¿qué te llama la atención? Hablemos de lo que me pasa, y habla de su condición con la gente cuando la descubre mirándose. Entonces, se apropian de la mirada. Y yo creo que también tenemos que de alguna manera como apropiarnos de cierto lenguaje, precisamente porque el lenguaje está muy colonizado, ya que quiero usar el concepto que no lo estoy usando bien, pero no se me ocurre otra palabra, está muy colonizado por los conceptos de lo biomédico. Entonces, en la medida en que nosotros lo reapropiamos, lo descolonizamos. Y eso es lo que tenemos que hacer, recuperar esos espacios, recuperar, quitarles no solo lo biomédico, sino también estos saberes más como religiosos o judeo-cristianos de la culpa o el castigo divino. ¿Cachai? Eso creo, yo creo que es valioso buscar las instancias para discutirlo, pero me parece que el lenguaje es muy peligroso. ¿Por qué el lenguaje es peligroso? Hay un autor que se llama Seth, aquí voy a decir dos nombres raros ya, hay un autor que se llama Seth, que es citado por Roger Slee. Roger Slee tiene algunas cosas en castellano, así que si pueden pillar al Roger Slee sería bacán. Y Roger Slee como que empieza a discutir estas distinciones lingüísticas precisamente. Y lo que dice Slee, citando a Seth, es el riesgo de la ideología domada. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Si nosotros miramos los movimientos por la inclusión de personas con distintas condiciones, con discapacidad, por poner de alguna forma, es decir, con esta relación negativa e individuo-entorno, parte como un movimiento social, parte como un movimiento político-social, ¿cierto? Y en algún momento la política pública dice, ok, voy a sacar una ley de inclusión, porque la UNESCO sacó una Declaración Universal de Derechos de Personas con Discapacidad, así que yo voy a sacar una ley de inclusión. Yo voy y le digo a la política pública, oye, pero mi edificio no tiene rampas. Pero si tenéis una ley de inclusión, pues entonces lo que tenéis que hacer es llevarlo a tribunales, pues no me vengáis a reclamar a mí, yo soy solo la política pública, ya te di una ley. Entonces, la ideología pierde fuerza porque es domada lingüísticamente. La política pública habla de inclusión todo el rato, desde el gobierno de Bachelet, el retorno de Bachelet, en la segunda parte, en adelante, inclusión es parte del discurso de la política pública. Queremos un Chile, inclusivo. ¿Sí? Entonces, el lenguaje por sí solo es insuficiente. Nosotros necesitamos no solo hablar de cierta manera, sino confrontar ciertas ideas y recolonizar los conceptos para minimizar el riesgo de que la ideología sea domada. Ideologías domadas. No entiendo la pregunta, Belén. ¿Eso ya lo dije? ¿Respondí? Entonces, sí, eso, gracias. Ya. Entonces, eso es peligroso, porque también, por ejemplo, algo que pasó apenas salió la ley contra el femicidio, fue el hecho de que por mucho tiempo la política pública le respondía a los movimientos feministas, no, pues si ya tenemos ley contra eso. Está mal hecha, pero ya tenemos la ley. Lo que pasa es que los movimientos no soltaron la presión, y eso es algo que también tenemos que aprender a hacer desde los estudios de la discapacidad, no soltar la presión. Eso, no se dejaron domar. Aguante. ¿Nadie más tiene otra pregunta? ¿Sí? ¿No hay ¿Comentario? más preguntas? Ruido de vientecito.
Yo, Daniel Patricio Acosta, llamaré. Tú lees la pregunta. ¿O quieres hablar, Dani? Si sabes en qué consiste la teoría CRIP. Sí, la teoría CRIP tiene que ver, pero ese es otro movimiento político, no es muy relacionado con los estudios de la discapacidad. Sí, la teoría CRIP tiene que ver con estas personas que en el fondo no se integran o buscan evadir las formas de habilitación y rehabilitación en términos de, voy a decirlo de nuevo, cuando existe como una diversidad en términos de formas de funcionar, hay gente o hay algunos colectivos, que esta es una idea que viene de los estudios de la discapacidad, que es la idea de la normalización, ¿cierto? La normalización es la idea de la minimización de la diferencia, ¿ya? Entonces, particularmente desde los estudios culturales de la discapacidad, surge la idea de que en el fondo la normalización es una forma de control de los cuerpos y que por lo tanto, para evadir esa normalización, yo no me habilito ni me rehabilito, sino que muestro mi diversidad sin tratar, ¿ya? Entonces, los movimientos CRIP o los estudios CRIP buscan esto como de mantenerse fuera de la normalización. Y claro, se ha llevado a algunos extremos. Hay una artista que no me acuerdo, pero es europea, que por ejemplo se amputó ambas piernas, porque había perdido una y creo que se amputó la otra, entonces usa prótesis, pero así, una prótesis Lady Gaga style, unos rombos con luces, pero ese es como el ejemplo más alto de los estudios CRIP. Pero la lógica y los planteamientos de lo CRIP tiene que ver con la vida fuera de la normalización, por ponerlo en resumen. Profe, yo no entendí muy bien qué era el CRIP. CRIP, CRIP, el concepto en inglés de CRIP es el de bicho raro, ¿ya? Como la canción de Radiohead, CRIP. Entonces, cuando nosotros hablamos de CRIP, hablamos de los bichos raros, de los extraños, ¿sí? Entonces, la teoría CRIP, o CRIP como está escrito ahí, perdón. Es que sí, por eso mismo, porque es con doble E, po. Con- Sí, pero toma el mismo concepto. Es como un derivado a ver, el Tom Shakespeare hace un comparado entre los estudios de la discapacidad y los estudios de género, ¿cierto? Y como que compara esto de la relación sexo-género con la relación impedimento-discapacidad. Entonces, si nosotros miramos esos dos ejemplos, está la teoría queer, que busca esto como que no tiene categorización dentro de la diversidad sexual y la disidencia, sino que voy a ser queer y voy a ser así lo más extraño posible, mientras que los CRIP tiene que ver con mantener y mostrar la diferencia respecto de sus maneras de su funcionamiento corporal. ¿Ya? Entonces no se habilitan ni rehabilitan. Daniel quería decir una cosa. Es que yo la verdad lo pregunté porque lo vi en parte de un ramo, como que estaba dentro de los temas a tratar. Y no lo terminé de entender bien, pues, pero según entendí, lo de CRIP tenía que ver como con ese CRIP de CRIP que hacía como alusión como a la palabra parálisis, pero era usado como un insulto, pues, como equivalente al queer, que también era un insulto originalmente. No CRIP de raro, yo lo había entendido así. Ah, sí, sí, lo que pasa es que está también el CRIP, que es la abreviación del CRIPLET. Yo lo había visto por el CRIPLET, es como discapacitado, pero es el insulto, de nuevo. Pero está la mirada de los CRIP como lo raro, y está la mirada del CRIP como en lo disfuncional, ¿cachai? Entonces, como que lo que buscan es, básicamente lo que busca la teoría CRIP o los estudios CRIP o los movimientos CRIP es como de alguna manera abolir o luchar contra la normalización, contra la minimización de la diferencia. Entonces, mientras es como lo CRIP
es a lo queer, como que de alguna manera esa es la equivalencia. De hecho, acabo de cachar que hay un libro que se llama Feminista, Queer y Crip. Entonces también se mezcla un poco con la diferencia. Como reapropiarse de la diferencia, sí, pero además como, claro, como reapropiarse de la diferencia, pero además exhibirla. Lo que pasa es que ahí yo creo que hay que tener ojo porque puede ser un poco estigmatizador para las personas que quieren de alguna manera rehabilitarse. Y ahí hay otras discusiones. Esa es una discusión más larga en la que como que he estado metido hace rato, que tiene que ver con los límites de lo, mm, los límites de lo universal de la inclusión. Como que en general hay respuestas que se pueden dar que son muy contextualizadas porque la diversidad del funcionamiento humano es tan grande que es imposible que respondamos a todo con un solo diseño. Por lo tanto, tenemos que estar actualizando continuamente en función de aquellas diferencias nuevas que van emergiendo. ¿Cachai? Entonces, nada, yo creo que ese es otro conversatorio. Pero es una buena pregunta, Dani. ¿Alguien más? ¿Otro comentario? ¿Pregunta? Ah, mira, voy a dejarles un link que acabo de pillar. Se llama... Oh, no me dejó el link. Oh, no me muestra el link. Mira, en general, ya vi la pregunta, perdón. Ya iba justo, Ya, la Dani, infraestructura inclusiva en educación superior, generalmente tenéis que mirar todo el movimiento de arquitectura inclusiva. Los movimientos de arquitectura inclusiva, por ejemplo, o el diseño de espacios inclusivos, es todo un movimiento en arquitectura y diseño que busca ser inclusivo. Pero no es un tema en el que me haya metido porque, como buen psicólogo, me he preocupado de las personas que de las estructuras. Pero las estructuras debiesen estar consideradas. yo sé que hay una youtuber que habla de arquitectura y que la otra vez vi que hablaba de un edificio español, pero no me puedo acordar de su nombre. Solo me acuerdo que habló como, su tesis fue como hizo una estructura del poto de Kim Kardashian. Solo me acuerdo de eso, pero no me acuerdo de su nombre. Así que no sé si es como, pero ella habla sobre como ese movimiento. Nos Sí, fuimos por otro lado. Ter, Ter. Nos fuimos por otro lado. Ya. Recuperemos esto. Ya, eso, les dejé un texto que es muy cortito, de 8 páginas, una entrevista a McRuer, que no sé quién es, pero habla de lo queer y lo crip como formas de reapropiación de la dignidad disidente. ¿Ya? Por si acaso. Eso, no sé si tienen más preguntas, querides. Belén. Belén quiere preguntar. Parece que hoy no puedo hablar, así que, o sea que no puedo escribir, así que voy a hablar. ¿Ya? Eh, no sé si tiene que ver en verdad, pero últimamente he visto como hartos youtubers de gente que tiene como patologías de trastorno de la personalidad y que hablan como educando al respecto para que la gente, no sé, pues tiene como esa visión tan del DSM-5, como que lo asemejé un poco quizás a las otras condiciones de discapacidad. No sé qué pensar. Sí, pues lo que pasa, mira, lo que pasa es que en particular en castellano, y esta es una cosa que casi se me queda en el tintero. En inglés, el concepto de impairment o impedimento y de disability o discapacidad es súper amplio.
y abarca muchas cosas. Pero en castellano, y en particular en Chile y en España, que nosotros digamos que un cabro que tiene déficit atencional tiene discapacidad, es lo peor que podríamos decir. Pero en inglés se llaman learning disabilities. Por lo tanto, los estudios de la discapacidad se ocupa de las condiciones transitorias y permanentes, y engloba también los temas de salud mental y condiciones como esas, ¿no? Como las condiciones que abarca, por ejemplo, esquizofrenia o trastorno bipolar, etcétera, ¿sí? Entonces, el hecho de que las personas puedan ocupar espacios como YouTube para resignificar y educar respecto de su condición es precisamente una restitución de derecho y también de explicar la diferencia. Cuando yo era chico, hace muchos años atrás, por lo demás, tenía como... No, este haber sido hace ya 15 años atrás. No me digan qué estaban haciendo. 15 años atrás. Se produjo como... Ven que las noticias tienen estos ciclos así, o tenían estos ciclos antes de como que un perro mordía a alguien, un bus chocaba, un transporte escolar se da vuelta y un perro mordía a alguien, y como que ese era el ciclo de las noticias, ¿no? Pero estuvo muy teñido por una situación en que una persona con esquizofrenia, en un momento como de descompensación, atacó a otras dos personas en la calle, por ejemplo. Entonces empezó a pasar que ante todos los hechos de violencia reportados en la calle, el periodista terminaba con, no, esa persona atacó a otras dos personas en la calle, no sé qué, pero se desconoce si tiene esquizofrenia. Se desconoce si tiene esquizofrenia. Y siempre terminaban así, parece que padece esquizofrenia. Entonces se generó una visión de la esquizofrenia como desde el riesgo. ¿Cachai? Como que una persona de esquizofrenia es casi como un frasquito de explosivo, como que de repente puede detonar. Entonces que las personas con condiciones de salud mental, con condiciones físicas, puedan hablar de cómo es la vida que tienen, es súper importante. Y es súper importante que tengan público. Precisamente a propósito de esto que yo les decía antes, como si interactúan con una persona que tenga una condición, pregunten lo que necesiten saber, ¿ya? Y parte de eso también es educarse sobre la diversidad en que la humanidad se puede manifestar. Entonces, eso vendría a ser una restitución de la identidad. Yo como persona esquizofrénica. Yo le he contado, yo hartas veces le he contado, yo soy celíaco, entonces como celíaco, como intolerante al gluten, que probablemente, que en el fondo si nosotros miramos la definición del libro de discapacidad, efectivamente tengo un impedimento, yo no puedo comer nada que tenga trigo. En Chile, encontrar cosas sin trigo ahora es fácil, pero cuando a mí me diagnosticaron era una odisea. Entonces, tengo una diversidad funcional, por ponerlo de alguna manera. Hay cosas a las que no puedo comer, pero además, fíjense esto, en Chile la cerveza sin gluten vale 3 veces más que la cerveza con gluten. 3 veces más. El pan sin gluten cuesta 4 veces más que el pan normal, con trigo, ¿cachai? Y esa es una forma de opresión también. Entonces, cuando a mí, yo antes tenía una polera que dice, soy celíaco. Y la gente me paraba en la calle para preguntarme, ¿qué es eso? Y yo aprovechaba de hablar de qué era la celiaquía y las cosas, no sé qué. Y hay mucha gente que a mí, sabiendo, porque yo lo publico lo más posible, sabiendo que soy celíaco, me ha dicho, oye, ¿sabéis qué? Me está pasando esto, parece que soy celíaco. Hazte los exámenes y le explico y todo, ¿sí? El impuesto rosa también es una forma de opresión en particular, ¿cierto? Y hay mucha gente que ha descubierto que es celíaca porque yo ando gritando a los 4 vientos que soy celíaco. Entonces, discutir la diversidad y la funcionalidad humana es súper importante también para que aprendamos que la normalidad es estadística, pero nada más. ¿Ya? Eso. Profe, algo que se me olvidó preguntarle, y que era una pregunta central, eh, sus investigaciones de qué, cómo eran, cuanti o quali. Ah, Quanti.
Ahora, el año pasado, ahí estuvo participando Belén Alejandra y otras compañeras, hicimos una investigación cualitativa, pero esa fue la primera vez que hago como una investigación cual. En general, yo investigo desde lo cuantitativo, precisamente porque algo que hemos dicho en otro espacio, los tecitos metodológicos, es que lo cuantitativo también tiene la posibilidad de desafiar el status quo. Entonces, una de las cosas que a mí me decían de mi tesis era como que era raro que yo estuviera tratando de hacer un estudio crítico usando metodologías cuantitativas, pero los estudios críticos pueden hacerse con metodologías cuantitativas. Eh, y el estudio del año pasado es un estudio sobre la colaboración entre el programa de integración escolar y el programa de convivencia escolar, a propósito de que los estudiantes que participan del programa de integración escolar tienen 2 veces más posibilidades de ser agredidos por un compañero y 3 veces más posibilidades de ser agredidos por un adulto de la escuela. Entonces dije, bueno, pero entonces, ¿qué está haciendo el PIE y convivencia para poder como prevenir esta situación? Entonces, por distintas cosas, así como que se acabó Chile y después se acabó Chile de nuevo, no hemos podido concluir esa investigación, pero en general lo que vemos es que las posibilidades de colaboración en la escuela para estos profesionales son más bien escasas. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a poner ojo, cómo promovemos colaboración. Eso. Perdone mi mami. Hola. Ya, profe. No tengo más preguntas que hacerle, le hice todas mis preguntas. Ya. Sí, yo creo que además llevamos harto rato en esto, así que lo dejamos hasta aquí. Muchas Ya. gracias a todos por la asistencia Sí, y gracias a sí. usted también por darme el espacio. Gracias. Gracias, Mariel, por apañar también con el lado de las preguntas y gracias a todos quienes estuvieron ahí del otro lado haciendo preguntitas y escuchando esto. ¿Ya? Así que voy a parar la grabación porque este es el momento en que nos despedimos.